Hola, buenas tardes, espero que se encuentren bien. Nos juntamos una vez más para hablar un poco sobre historia. En 1912 surge la ley Sáenz Peña, creada por el mismo Roque Sáenz Peña, que modificaba la cuestión electoral. ¿Y a qué me refiero? Partidos como el radicalismo, que hoy son partidos que tienen 100 años ya, más de 100 años en la Argentina, que son partidos de los primeros que existieron, eran como nenitos asomándose con la naricita por arriba de la mesa para ver qué veían y qué caía de la mesa, ¿no? Imagínense lo chiquito que era el radicalismo en ese momento. El radicalismo, cuando aparece la ley Peña, sospechaba de la misma, no pensaba que pudiese ser positiva ni servirle mucho menos para ellos. ¿Qué termina pasando? Que en las elecciones de 1916, el candidato del radicalismo, Hipólito Yrigoyen, y su compañero de fórmula, Pelagio Luna, si quieren tómense 2 minutos, se ríen de Pelagio y seguimos. Bien, y su compañero Pelagio Luna participaron obviamente y el 12 de octubre de ese mismo año se asume a la presidencia de la nación, un radical. ¿Qué me contás de tantas quejas que hemos recibido, de tantas protestas que había hecho el radicalismo porque no lo dejaban participar? Miren las oligarquías, como sin querer, me parece a mí, se puede llegar a analizar, generaron una ley que no era exclusiva, sino inclusiva para que el sistema electoral permitiera que todos participen. Irigoyen, como presidente de la nación, inaugura una forma de manejar las situaciones de gobierno que, en lo personal, lamentablemente para mí, llega hasta la actualidad. ¿Y qué es la idea de clientelismo político? Que lo van a escuchar muchas veces. Y es esa idea de que el votante es un cliente, al que si le doy algo me vota. No me vota porque está convencido que yo voy a hacer las cosas bien. Me vota a cambio de algo. Irigoyen tenía una llegada muy importante a los sectores medios, a los sectores obreros, la mayoría proveniente de familias extranjeras, a las cuales la oligarquía no los venía tratando muy bien. Entonces había una lealtad muy alta de estos sectores de la sociedad hacia la Unión Cívica Radical. Pero ¿cómo se sustentaba esta lealtad? Mediante favores. Yo te hago favores y a cambio vos me votás. Eso es lo que dice la historia. Y mucha gente dice lo mismo, uno le cuesta no creerlo porque cuando uno busca el origen del clientelismo político en la Argentina, encuentra el radicalismo. El peronismo en la actualidad es acusado de lo mismo, pero el origen, la cuestión histórica tiene que ver con el radicalismo. Bien, la idea era el nombramiento de cargos y el ejercicio de la función pública. Entonces, si yo a una persona le conseguía un cargo en la función pública, esa persona estaba en deuda conmigo. Me estaba viendo un favor muy grande. Y el favor se traducía, como dijimos, a el tema del voto. Lo que empieza a aparecer también son los comités barriales, las famosas unidades básicas trasladadas al peronismo, los comités barriales que se encontraban a los caudillos del radicalismo, que tenían lazos muy fuertes con la sociedad de las clases medias bajas, como decía, inmigrantes, inmigrantes postergados que han sido olvidados por la oligarquía. Bien, esta organización de caudillos barriales se extendió a lo largo de todo el país. De esta manera se logró también lograr convenciones de distintas provincias con mucha cantidad de gente. Convenciones son reuniones del Partido Radical de mucha cantidad de gente. Ahora bien, el Partido Radical demostraba una heterogénea muy grande. Significa que eran todos distintos, pero del mismo partido. Pero la heterogeneidad en un partido político muchas veces es vista como negativa. No estoy dando mi opinión. Sino que muchos ven como algo negativo, que todos piensen distinto porque todos van a querer tener razón en algún momento. Bien, entonces, ¿qué pasó? El radicalismo pagó un precio muy alto
por esta heterogeneidad en la forma de construir sus bases. Entonces, estos pequeños grupos que componían heterogéneos el radicalismo estaban conducidos por pequeñas burguesías urbanas y algunos terratenientes, dueños propiedades de grandes terrenos para cultivar, digamos, ¿no? Y esto generó grandes tensiones que se terminó dando un sistema ambiguo de tensiones donde se generaban muchas presiones hacia el gobierno y de distintos ángulos. Piense que complacer a un grupo de personas que más o menos piensa lo mismo, y puede ser fácil, no digo que lo sea, pero complacer a muchos grupos de personas o a un grupo de personas que tienen muchísimas cosas que reclamar o muchísimos deseos que cumplir, se hacía muy complicado. Entonces, esas bases del radicalismo tan heterogéneas generaban presión para que les devuelvan esos favores que el radicalismo en el gobierno les debía por haberlos votado. Bien, tanto conservadores como anarquistas, socialistas y comunistas se colocaron en el frente del irigoyenismo. La oligarquía también desconfiaba del populismo de este nuevo gobierno, no estaba de acuerdo, no le gustaba. Entonces la oposición al gobierno puede estar integrada por conservadores, anarquistas, comunistas, socialistas y sin ninguna duda la oligarquía que había perdido el poder, la cual desconfiaba de esta idea populista del clientelismo político. Entonces, los partidos de izquierda estaban tratando de captar un electorado similar al del radicalismo. O sea, los partidos de izquierda y del radicalismo estaban luchando por quedarse con la misma gente. Ahora bien, la izquierda veía en la conducción del gobierno de Irigoyen una demagogia que no querían tolerar. ¿Qué es una demagogia? Y es hacerse el bueno. Y en verdad es mentira. Por ejemplo, decir que yo, no sé, dono plata a hospitales y en verdad no lo hago. Y es una demagogia. Me hago el bueno. Tiene que ver con algo así. Las nuevas prácticas introducidas por Irigoyen en relación al movimiento obrero, lo puso a Irigoyen como árbitro entre las relaciones de la clase obrera y los empresarios. Bueno, esto no le salió bien porque terminó estando en contra tanto de los obreros como de los empresarios. Bien, a ver dónde vamos acá. Bien, entonces, ahora bien, cuando Irigoyen, que era un férreo defensor de los trabajadores, más allá que en algún momento se lo puso en contra, ¿pero por qué fue? Porque cuando la economía peligraba, dadas las huelgas de los trabajadores, hasta ahí transaba Irigoyen. Mientras no le tocase la economía, él apoyaba a los trabajadores. Entonces, cuando la economía exportadora primaria se vio en peligro, no dudó en reprimir con seriedad la huelga de los trabajadores. ¿Ok? Hasta ahí llegaba ese clientelismo político. Sin embargo, la oposición a Irigoyen no era homogénea, no estaban todos juntos. Los conservadores eran fuertes en Buenos Aires, en algunas provincias presentaban un poquito de gente, los socialistas fuera de la capital no juntaban gente, los demócratas progresistas solo tenían gente en Santa Fe, entonces realmente Irigoyen no la tenía tan complicada en la cuestión política, pero sí tenía una gran oposición. Bien, les voy a dejar actividad para que realicen, para que lean. Saben que ante cualquier duda tienen que escribirme. Pensemos, leamos, charlemos con nuestros padres, busquemos la forma de comprender. Sócrates decía que el que no pregunta no aprende. Porque no es cuestión solo de encontrar la pregunta en el texto, sino empezar a entender las veces que alguna vez puede o van a escuchar la idea de clientelismo político, que ustedes puedan participar un día en una charla política y decir, ¿vos sabías que el clientelismo político lo inició el radicalismo? Y está bueno, no lo que hizo el radicalismo, sino la idea de poder participar en políticas del ámbito de vista histórico y hacer que se les caiga la mandíbula a esas personas que más de una vez los han echado de alguna reunión diciendo, vos callate que sos un mocoso. Les mando un abrazo, nos vemos. Recuerden, las situaciones
entendidas por ustedes del pasado les permiten comprender el presente. Chao.